Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos, amigas. Es un placer otra vez estar con ustedes. Deseamos que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Y bueno, vamos a trabajar hoy en esta exposición con 2 de Corintios, aunque en realidad voy a ser un poquito más temático que expositivo. Usualmente me gusta trabajar con un pasaje, pero este es un tema que, en fin, demanda una visión un poquito más panorámica en las Escrituras para, en fin, solventar de alguna forma, con argumentos válidos, la conclusión de toda esta exposición. Así que vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios, que es el texto, digamos, de base. Vamos a leer los versos 8 al 11, 2 de Corintios capítulo 7, versos 8 al 11. Y continuamos con la serie La necesidad del hombre. Y Pablo dice acá, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. ¿Por qué? Dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Padre, te damos gracias por tu palabra y ahora te pedimos encarecidamente que la bendigas al corazón de cada uno de nosotros, y todos aquellos que lo están escuchando en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a hablar de la necesidad de arrepentimiento. Déjenme hacer un anuncio quizás. Los que trabajan con la parte técnica de todo esto me estaban indicando de la importancia de compartir los videos, de poner un like, o a lo mejor poner el no me gusta también. A lo mejor usted no está de acuerdo con lo que decimos, está bien, no importa, no hay problema. Deje un comentario. Me estuvieron hablando acerca de algoritmos y todo este tipo de cosas, cómo funciona el sistema. Yo soy muy analfabeto en todo esto. A mí me hablan de estas cosas y parece como que me entra por un oído y me sale por el otro. Pero bueno, confío en los que saben. Y me estuvieron indicando que es importante entonces para que se expanda, digamos, este mensaje, de hacer eso, de compartir y de poner un me gusta o algo, o dejar un comentario. De esa manera el sistema, todo lo que es la mediática que funciona con YouTube va haciendo esto más expansivos. No queremos comercializar, acá no estamos cobrando por estas cosas, no nos interesa eso. Pensamos cuando el Señor dijo, lo que recibisteis de gracia, dadlo de gracia. Y eso es lo que queremos, esa es nuestra consigna. Así que no queremos hacer ningún tipo de comercio con el Evangelio, esas son nuestras convicciones y vamos a seguir con ese patrón. Pero queremos sí ver si nos pueden ayudar en eso
Y bueno, dejemos que los técnicos que saben nos hagan las recomendaciones y yo las sigo, ¿no? Yo obedezco a los que saben. Así que si nos pueden ayudar, se los vamos a agradecer. Muy bien, verso 11. Este es un tema interesante el que vamos a ver hoy, porque fíjense que Pablo termina acá en el verso 11 diciendo, en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Yo no voy a hablar ahora de cuál es el asunto, porque eso ya amerita que nos sentemos a hacer un análisis de qué es lo que pasó, comparar las cartas, las situaciones que se estaban dando en Corinto, pero en líneas generales, como para no dejarlos ahí desorientados, parece que había personas que estaban, o a lo menos una persona, pienso que había más porque siempre una persona que hace lío tiene sus seguidores. Pero entonces había alguien que estaba cuestionando o poniendo en tela de juicio la autoridad apostólica de Pablo. Y entonces esto, claro, estaba cautivando a algunas personas, o por lo menos este señor tenía el interés de seducir a personas en Corinto y entonces que lo sigan a él. Dice que, según el versículo 12, se cometió un gran agravio, una ofensa, y luego por el versículo 8 concluimos que Pablo escribió anteriormente a los corintios justamente denunciando este tipo de acción y diciéndoles, señores, ustedes están manejando mal las cosas ahí. Corintios era la iglesia de Corinto era un problema tremendo, había un montón de líos ahí adentro y basta con leer la primera carta, yo le invito a que lo hagan y van a encontrar qué precaria era la situación dentro de la iglesia. Claro, Pablo escribió esa carta denunciando esta afrenta y se entera que la misiva o esa epístola produjo una tremenda tristeza en el corazón de los hermanos. Se sintieron mal cuando leyeron que Pablo les estaba tirando las orejas por no estar haciendo las cosas bien. Y cuando se entera de la reacción de esta gente, Tito, más adelante ustedes pueden leer ahí cómo Tito trajo información a Pablo de la respuesta de los hermanos en Corinto, Pablo se entristeció. Pablo también se lamentó haber producido la tristeza. Ojo, no se arrepintió de haber escrito. Él no dice, me arrepiento de haber escrito la carta. No, él se siente triste de que la carta haya producido un efecto tan fuerte en los hermanos. No solamente eso, pero enfatiza el hecho de que más bien se alegró, no por el dolor que produjo la carta, sino por el efecto que produjo en el corazón de esta gente, que es, según nos dice ahí en el versículo 9, arrepentimiento en la congregación de estos hermanos. Así que ese es el asunto. Se sintió triste porque la gente quedó apesadumbrada, pero se gozaba en el hecho de que, bueno, yo escribí la carta para que esta gente cambie de actitud y lo logró. Realmente la gente se arrepintió de lo que habían hecho. Aunque les parezca mentira, existen personas que piensan y sostienen a rajatabla que no tienen necesidad de arrepentirse. Y esto es algo muy generalizado. En el mundo, los que no son de Cristo dicen, no tengo que arrepentirme de nada, y dentro de la iglesia, mucha gente, aunque tal vez digan, sí, yo sé que el arrepentimiento es algo importante, que se tiene que tener en cuenta, pero en la práctica no se arrepienten de lo que hacen. Y es por eso que vemos cristianos que van a los tumbos, porque realmente no están teniendo un cambio de actitud o conducta en cuanto a las fallas. Son obstinados. Y otros viven haciendo cosas y francamente nunca reconocen sus errores, no se arrepienten. La verdad, esa es la palabra. Tenemos por allá en el siglo XVII un gran pensador, gran pensador, depende de qué lado nos ponemos de la discusión, el holandés de origen judío-español del siglo XVII, que fue Baruch Spinoza, y fue uno de los grandes racionalistas a la par de René Descartes en ese entonces. Y Baruch Spinoza, que él fue un panteísta, un hombre que no creía en la iglesia, no creía en el Dios
personal que abraza el cristianismo o la religión judeo-cristiana, no creían que el hombre era culpable de pecado y también estaba en desacuerdo de que se le predicara la culpabilidad al hombre o se le haga sentir culpable. Un hombre que tenía unas ideas muy extrañas. Y este señor decía, no me arrepiento de nada. ¿Qué me cuentan ustedes? No me arrepiento de nada. Y luego dice, el que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable. Y bueno, a ver, eso nos habla bastante del carácter moral de este hombre, la postura espiritual que él tenía. Mucha gente piensa igual que Spinoza. Yo no tengo que arrepentirme absolutamente de nada. Si a Dios le gusta, bien, y si no le gusta, no me importa, ¿no? Pero no me voy a arrepentir. También tenemos, por ejemplo, podemos considerar las palabras de el portugués que murió en el 2010, este hombre, se llama José Saramago, y él decía, ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? El arrepentimiento mejor es sencillamente cambiar. Bueno, ahí estoy un poquito más de acuerdo con Saramago comparándolo con Spinoza. Aunque también Saramago tiene muchos huecos en su posición porque carece de ingredientes importantes que son de la doctrina bíblica del arrepentimiento. Sin embargo, está más cerca de la verdad, en este caso, que la postura de Spinoza y francamente de mucha gente que hoy día piensa igual que estos hombres. Mucha gente piensa que o asocia el arrepentimiento con un mero sentimiento. Me siento mal de lo que hice. Y hacemos algo incorrecto, nos sentimos mal por esa actitud, por lo tanto asociamos entonces el arrepentimiento con, un remordimiento, un malestar interior, un sentimiento de culpabilidad por haber hecho algo que honestamente no corresponde hacer. Claro, hay un problema con esto. Y saben, me voy a ejemplificar saltando ahora del texto al Evangelio de Mateo y especialmente la situación que se suscitó con Judas Iscariotes, aquel hombre que traicionó al Señor Jesucristo. Que se sintió arrepentido este hombre por haber traicionado o haber entregado al Maestro. Mateo es el que toma cuidado en relatar los detalles y dice, por ejemplo, ojo con esto, porque es importante, en el capítulo 27, verso 3, van a encontrar el incidente, y dice que este hombre, después de haber cobrado, ¿no?, por traicionar al Señor, habló con los líderes de la nación que ya le tenían el ojo puesto a Jesús, se lo querían sacar de encima, y entonces Judas fue y dijo, bueno, miren, yo sé dónde está Jesús, ¿cuánto me dan ustedes por la noticia? Y vendió la información. Le pagaron y Judas dice, Mateo textualmente, devolvió, después que se dio cuenta del mal que había hecho, devolvió arrepentido las piezas de plata. La palabra esa que se utiliza allí, arrepentido, es exactamente la misma que utiliza Pablo en este pasaje bíblico de 2 de Corintios, tratando la respuesta que habían mostrado la gente de esta ciudad o de esta iglesia cuando escribió el apóstol. Cuando saltamos al libro de Hechos y encontramos a los discípulos en el aposento orando previamente al empoderamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2, para comenzar o inaugurar el ministerio apostólico, dice que estaban orando y buscando a ver quién iba a reemplazar el oficio de Judas Iscariotes. Y entonces, mientras echaban suerte, decía que la idea era que alguien tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Esas son palabras severas que nos muestran que Judas terminó mal, cayó mal parado. Acá notamos que el hombre terminó condenado. Es decir, el arrepentimiento de Judas, a fin de cuentas, no pudo hacer absolutamente nada con su culpa. Se arrepintió, pero no borró la culpa de este señor. Y esto nos tiene que hacer pensar un poco.
Porque, a ver, si Judas se arrepintió de haber traicionado a Jesús, como dice Mateo, nos dice que se arrepintió y entregó el dinero. Si él se arrepintió, ¿cómo es entonces que este hombre no fue salvo? Porque hay mucha gente por allí que piensan que si uno se arrepiente de lo que hace mal, bueno, automáticamente ese arrepentimiento se iguala o se equipara a salvación. El asunto está solucionado. Pero miramos la situación de Judas y el cuadro es muy distinto. Él dice que se arrepintió y por eso fue a devolver el dinero. Pero sin embargo, según el informe que nos da Lucas en el libro de Hechos, Judas no fue salvo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Uno podría decir, bueno, pero lo que hay que tener en cuenta que, según el dogma, una persona que se suicida no puede ser salvo. Algunos opinan que, bueno, si se suicidó va al purgatorio y tiene que pagar las culpas en un plano intermedio entre el cielo y la tierra, cosa que, honestamente, yo no lo acepto eso, no tiene respaldo bíblico. Pero bueno, alguno puede pensar, bueno, pero es que el tipo se quitó la vida y es por eso que no fue salvo. Bueno, pero eso no es lo que nos indican las Escrituras, de que este hombre no fue salvo por haberse quitado la vida. Judas no se salvó o no fue salvo porque no se arrepintió en el sentido salvífico de la palabra, que es lo importante y donde tenemos que poner atención. Él, por ejemplo, acá se suicidó. El suicidio de Judas fue el resultado justamente de no haberse arrepentido salvíficamente. Así que no es la razón, sino el resultado. Antes de colgarse, por ponerlo de esta forma, antes de ir a colgarse, sintiéndose mal, ya Judas se había suicidado espiritualmente. Lo que va a hacer después es llevar a cabo eso que ya estaba en su corazón. Era un hombre que se había suicidado espiritualmente al haber entregado al Señor Jesucristo por unas cuantas monedas de plata. Entonces, a ver, acá tenemos que tener mucho cuidado y parar y tratar de darnos cuenta o poner mucha atención en definir qué es y qué no es el arrepentimiento. Porque mucha gente está confundido con este concepto y el otro día estábamos hablando de casos en que la gente argumenta que puede haber un cristiano que luego, no sé, cae en pecado o empieza a practicar el pecado y si se arrepiente va a ser salvo, pero cae de nuevo y después se arrepiente y se va a ser salvo. Y entonces tenemos un problema en entender el concepto de arrepentimiento que necesita una inmediata aclaración. Por lo pronto nos damos cuenta, entonces, basado en lo que nos dicen las narrativas bíblicas, es que el remordimiento no es arrepentimiento en el sentido salvífico. No es un remordimiento porque debe haber sido así, entonces Judas hubiese sido salvo. Si realmente el arrepentimiento es el sentirse mal, bueno, entonces Judas está en el cielo esperándonos a todos nosotros. Pero otra vez, por el registro bíblico nos damos cuenta que Judas no fue salvo. Así que el sentirse mal no lo llevó a la presencia del Señor. Los mismos apóstoles certifican que Judas no fue salvo. Dicen, este hombre transgredió y se fue a su propio lugar. En realidad, la palabra arrepentimiento, la palabra griega o la palabra, el verbo, la conjugación es metanoeo, el sustantivo es metanoia, y hace referencia a en su sentido salvífico, a un cambio total, un cambio absoluto, la dirección completa en la que se manifiesta la persona. Su mente, sus acciones, su corazón, todo cambia completamente. Casi podríamos decir que es un tanto sinónimo a lo que es regeneración, aunque regeneración es otro aspecto de la salvación, todo tiene que ver con la salvación, pero el arrepentimiento habla de ese cambio de dirección absoluto de la persona, no ciertos aspectos de la vida. Usualmente, cuando definimos el arrepentimiento, o se define, algunas personas dicen que se trata de un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. Bueno, pero si eso es solamente el concepto de arrepentimiento, entonces Judas se salvó, porque Judas tuvo un cambio de mente.
Primero dijo, yo a este lo entrego, pero después que lo entregó, se sintió mal. Tuvo un cambio de idea, un cambio de manera de pensar y luego fue arrepentido de lo que hizo a los líderes de la nación y les devolvió la plata. Así que no es entonces solamente un cambio de manera de pensar. Otros opinan que es un cambio de dirección, ¿no? Yo caminaba hacia allá, ahora camino para allá. Bueno, pero otra vez, Judas también tuvo un cambio de dirección. Él iba de una manera, el camino de un traidor, y después cambió de dirección a un camino de crucifixión, un cambio de autocastigo, y es por eso que terminó quitándose la vida. Y sí, el arrepentimiento implica estas cosas, pero eso no es todo. Es cierto que hay un cambio de manera de pensar, hay un cambio de dirección en cuanto a las acciones que cometemos, pero el asunto va mucho más allá. En el caso de la respuesta de estos hermanos de Corinto, tenemos, por ejemplo, que por lo pronto, cuando escucharon o leyeron en las cartas de Pablo, lo primero que manifestaron fue un reconocimiento de la falta. Reconocerla como tal. Acá hicimos lío. Esto es una transgresión, o como dice el apóstol Pablo, se cometió un agravio. Así que tenemos una comprensión de los hechos. La persona que se arrepiente tiene una comprensión de lo que está haciendo y que está mal. Luego tenemos un reconocimiento sincero. Es decir, acá entramos en lo que es el sentimiento de la persona. Se sienten mal, no solamente reconocen desde un punto de vista de comprensión la situación, sino que ahora el efecto que produce en ellos es un sentimiento de culpabilidad, de que hemos quedado mal en esto. Y luego tenemos un cambio de mente y de abandonar la actitud, el hábito de hacer lo que no corresponde. Acá estamos hablando ya de la voluntad. Así que en este último caso, por ejemplo, es de vital importancia el aspecto de la voluntad porque muchos a veces se sienten mal, muchos confiesan el error, pero resulta que no cambian de actitud. Yo puedo ser, una persona que es un pendenciero y se agarra a golpes con alguien en la calle, le partió los huesos de la cara, la persona está sangrando y el hombre se va a casa diciendo, qué bárbaro, qué mal, le pegué a este hombre y mirá, lo dejé hecho lo mandé a la enfermería. Pero resulta que al otro día sale de nuevo a la calle y en la primera situación agarra a otro a golpes y a trompazos y lo manda a otro también a terapia intensiva. Así que la persona está bien, se siente mal por lo que está haciendo, pero no está cambiando de dirección, no está cambiando de conducta. Así que, ojo con esto, la voluntad, cuando hablamos de voluntad, tiene que ver con una persona que dice, me siento mal y se terminó, basta, yo esto no puedo vivir en estos términos. Y entonces abandona con repudio esa actitud hostil, agresiva, y esto es un ejemplo, lo podemos proyectar a todo orden de cosas en la vida. Esto es lo que pasó con Judas. Judas, por ejemplo, se sintió mal, pero el problema es que Judas no fue transformado. No hubo cambio en Judas. Se murió siendo el mismo Judas. Se suicidó como Judas Iscariotes, el mismo Judas, el viejo hombre, no el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Entonces, el arrepentimiento, atenti, porque no se trata de empezar a tenerle miedo a Dios, miedo a la ira de Dios o miedo al juicio de Dios. No se trata de tristeza por las consecuencias del pecado. No se trata tampoco de un compungimiento profundo por el daño que nosotros hemos cometido. Contiene, sí, estas cosas, pero son el contenido de una transformación, o mejor dicho, son, sí, bien digo, las cosas que manifiesta una persona que ha sido transformada mediante la realidad del pecado. Es decir, se habla de partes elementales que manifiesta una persona que ha sido transformada completamente. Y a eso apunta el arrepentimiento, a esa transformación del hombre, ese cambio total del individuo. A eso apunta cuando se define la palabra arrepentimiento, como un cambio total, absoluto, de dirección, un cambio total de vida en el individuo. Un ejemplo, pienso yo, muy hermoso que encontramos en la Escritura de este tipo de cambio, lo encontramos en la experiencia del apóstol Pablo. Pablo era un hombre formado, un hombre que tenía sus creencias,
un hombre que tenía su carácter, un hombre que tenía sus convicciones en las creencias bien plantadas, no era un hombre que estaba un poco de acá y otro poco del otro lado, un hombre muy apasionado en lo que creía, a tal punto que estaba dispuesto a cascar a la gente que no se ponga en línea con lo que él creía. Y es un hombre que después que tuvo su encuentro con Cristo nos dice que todo lo que él tenía como valedero lo tenía por basura. Pablo, pero no vemos un hombre que dice, bueno, antes yo pensaba en esto, pero ahora pienso en esto. No, cambió totalmente su cosmovisión. Y no solamente su cosmovisión, pero sus emociones, sus sentimientos hacia las cosas de Dios, su pasión por Dios, su conducta moral, su ética, su manera de conducirse en la vida. Cuando él escribe la carta a los Efesios, dice que dejemos al viejo hombre y que dejemos que se manifieste el nuevo hombre. No dice el viejo hombre con ciertas reparaciones, no, habla de un nuevo hombre. A eso apunta el arrepentimiento, a una transformación total de la persona. Noten que el apóstol Pablo utiliza 5 veces la palabra contristados acá. La palabra es lupeo, que quiere decir tristeza, quiere decir dolor, una aflicción profunda de tristeza. Y recuerden que, Judas tuvo tristeza o dolor, pero ¿qué pasa? Que dicho dolor o dicha tristeza lo llevó ¿a dónde? Lo llevó al suicidio, a colgarse. En este caso, la tristeza que menciona el apóstol Pablo dice, para arrepentimiento. Es decir, un cambio total de conducta de la persona. En lugar de llevarlo a la muerte, lo lleva más bien a la salvación. Ahora, cuando dice según Dios, y eso es muy importante lo que plantea Pablo, indica que ese arrepentimiento está de acuerdo o en sintonía con lo que Dios quiere. El tipo de respuesta de arrepentimiento que el Señor quiere que los hombres manifiesten. Ahora, si Dios espera esto, si Dios espera ese tipo de respuesta, quiere decir entonces que el arrepentimiento es una necesidad. No es eso de que yo no tengo que arrepentirme de nada. No, un momento, pero según Dios, el arrepentimiento es una urgente necesidad. Necesitamos ejercitar arrepentimiento cuando nosotros fallamos. Y ya nacemos con esta falla, que es la naturaleza pecaminosa, y luego, por supuesto, el accionar los frutos que produce esa naturaleza pecaminosa, que son los pecados. Así que tenemos entonces que la enorme necesidad de tener ese cambio en relación al pecado y, por supuesto, en relación a Dios. Y ojo, porque acá Pablo habla de creyentes. Noten que Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, no a los incrédulos. Si se espera, hay una obligación moral de parte de los creyentes de arrepentirse de lo que han hecho mal, bueno, imagínense a dónde van a parar los que no son creyentes. Si los cristianos tienen que reconocer la responsabilidad moral cuando hacemos algo mal, bueno, el que no tiene a Cristo todavía como Salvador está en serios problemas y tiene, si no la misma, la mayor necesidad, porque en el caso del creyente ya fue salvo, pero en el caso del no creyente tiene la urgente necesidad de arrepentirse y buscar el perdón y la salvación de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pedro predicó por el primer mensaje que registró Lucas en el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos que la gente que se amontonó para escuchar a Pedro eran de los, prosélitos de la religión judía que en los días de Pentecostés venían de todas partes para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, la gente esta no era creyente, no eran miembros de la iglesia. Cuando escucharon a Pedro, y empezó Pedro, por un lado, a hacer la denuncia debida del pecado de esta gente que llegó al extremo de incluso crucificar al Mesías, que se había anunciado en el Antiguo Testamento, y luego presentando o dirigiéndolos en una manera magistral a estas personas hacia Cristo, a la gente le cayó la ficha. Se dieron cuenta que hicieron lío acá. Y entonces, cuando termina Pedro,
esta gente le dice, bueno, ¿y ahora qué haremos? Eso ustedes lo ven en Hechos capítulo 2, verso 37, el cierre, digamos, dice allí, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora, Pedro? La verdad que la embarramos. Ahora nos damos cuenta, lo que te estamos escuchando y mirando las cosas, sí, hicimos mal, hicimos lío acá. Bueno, Pedro entonces, es interesante que les responde a esta gente qué deben hacer en el verso 38, y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo, y el arrepentimiento es para el perdón de los pecados. Ojo, acá no es que se tienen que bautizar para que los perdonen. El bautismo es ese testimonio de que realmente se han arrepentido. Ahora no puedo explicar todo eso porque me va a sacar de tema, pero dice arrepentíos para el perdón de los pecados. Es el arrepentimiento. Ahora, hay algo que quiero que tomen nota acá, porque fíjense ustedes que cuando ellos expresan pesar o contrición por lo que acaban de escuchar, esa preocupación que pienso que es sincera, por lo que nos dice el contexto, cuando dicen ¿qué haremos?, se sintieron mal al escuchar que ellos habían sido los que entregaron a Jesús. Aunque era por determinado consejo de Dios, ellos tenían responsabilidad en esto. Y es interesante porque Pedro no dice, bueno muchachos, ya está, ustedes se sintieron mal, yo prediqué lo que pasó, lo que es Jesucristo, y ya veo que ustedes en una manera genuina muestran el dolor, la tristeza, están arrepentidos o tienen un remordimiento de lo que pasó, así que ya está todo hecho, ya está, listo. Con eso ustedes recibieron la salvación. No, noten que Pedro lo ve a estos señores con ese remordimiento por lo que ha pasado. Tienen el sentimiento, pero todavía no lo identifica como arrepentimiento. Él no les dice, ya está muchachos, con eso que se sintieron mal, eso muestra que están arrepentidos. No, ellos dicen, ¿qué haremos? Con remordimiento, y entonces Pedro dice, arrepentíos para salvación. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Pedro no asocia el sentimiento con la acción de arrepentirse. Podríamos decir que desde un punto de vista dinámico, el hombre se siente mal, pero es un camino hacia tal vez, no necesariamente porque lo vemos en Judas, pero el hecho de que se hayan sentido mal ya era una buena señal, pero no era el arrepentimiento. Y esto es importante que lo entendamos. Esta dinámica es confundida muchas veces. Nosotros tenemos que tener cuidado de no asociar al remordimiento como arrepentimiento porque no es así, es distinto. Insisto en ese caso de Hechos, que es un caso histórico que registra Lucas. Es una narración de lo que pasó ahí, cómo respondió la gente a la predicación del Evangelio por parte de Pedro. Y noten que los resultados del arrepentimiento fue tremendo después. Así que se sintieron mal, Pedro dice arrepentíos para salvación, y la gente entonces tuvo esa transformación y lo vemos, es decir, Lucas nos relata de esa transformación cuando más adelante en el versículos 41 y 42 dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pero si hace un rato estaban antagonizando con Pedro a principios del capítulo 2, diciendo de que hasta estaban borrachos a esa hora del día porque los escuchaban predicar el Evangelio en diferentes idiomas. Pero entonces ahora dice que se añadieron aquel día como 3.000 personas, y entonces agrega esto, y acá donde vemos el cambio, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Insisto, hace horas atrás estaban peleando con Pedro, desafiando a Pedro, insultando a Pedro, mofándose a lo mejor, riéndose cuando los fariseos decían, estos están todos ebrios. Y ahora los vemos del lado, cambiaron de bando. Hay un cambio absoluto en toda la manera de ser y de pensar de estas personas. Noten que se manifestaba en ellos, nos dice allí en esa declaración, no quiero, exagerar acá la narrativa, pero por lo menos notamos desde un punto de vista de perfil, en la conducta de esta gente hay una continuidad o perseverancia en la doctrina que enseñaban los apóstoles. No es que, estamos de acuerdo con algunas cosas. No, señor, se cargaron la doctrina encima. Dice que empezaron a tener comunión con personas que abrazaron la fe cristiana. Antes no querían saber nada.
empezaron a manifestar solidaridad unos con otros, dice que compartían el pan, había una asociación, había gente que no tenía y los que tenían decían, bueno, tomá, yo te doy. Así que la gente que antes no les importaba nada, ahora cambiaron completamente, de repente se despertaron, maduraron y empezaron a interesarse por las necesidades del que está al lado. Y luego, por supuesto, de armar el equipo de oración. Todos juntos dice que empezaron a alabar y empezaron a orar a Dios como pueblo. Esto es un cambio impresionante. Eso es lo que es el arrepentimiento bíblico o el arrepentimiento salvífico. Pablo hace una distinción acá en las palabras que dice en Corintios entre el arrepentimiento del mundo y el que es según Dios. Es decir, la actitud que Dios espera de cada persona arrepentida. Un cambio de actitud total hacia el pecado y a su vez hacia el Señor. A veces se dice que, bueno, un cristiano, por ejemplo, que se vuelve al pecado, pierde la salvación, pero si se arrepiente esa persona, entonces se le vuelve a otorgar la salvación, y eso tantas veces que, en fin, suceda, ¿no? Es un asunto de intermitencia. Si la persona se arrepiente, pero vuelve a caer otra vez, a practicar, no a cometer un error, sino a practicar el pecado, la persona pierde la salvación y se vuelve a rescatar mediante el arrepentimiento. Pero el problema acá es que si una persona vuelve a practicar el pecado es porque no se arrepintió en el sentido salvífico de la palabra. No estamos hablando del arrepentimiento según Dios, como dice Pablo acá, sino que se sintió emocionalmente afectado. Y ya hemos observado el ejemplo de Judas, que se sintió emocionalmente afectado, pero no hubo una transformación. Pedro traicionó a Jesús, Judas traicionó a Jesús y Pedro traicionó a Jesús. Pero hay un contraste notable entre estos dos hombres. Uno no fue transformado, Pedro sí. Cuando dice que se arrepintió, este hombre realmente lloró amargamente, nos habla de la parte, digamos, interna, el dolor, el sentimiento, la pesadumbre, pero luego vemos a un hombre que cambió completamente. Y vemos que el cobarde, que fanfarroneaba diciendo, yo soy el guapo que voy a salir a pelear por estos, tal vez te abandonan, pero yo jamás, Señor, estoy dispuesto a morir, a ir al patíbulo por ti. Ladraba mucho, Pedro le gustaba fanfarronear y ser el primero en todo. Jesús le dijo, mira, bueno, ya vamos a ver, ya sabía cómo pintaba la cosa, pero al final el que fue un cobarde y traicionó a Jesús y lo negó 3 veces, después terminó siendo un valiente por Cristo, un campeón. Tal es así que nos dice la tradición que murió por el Señor. Algunos dicen que la cruz de donde lo crucificaron la dieron vuelta, qué sé yo. Entonces, la verdad es que el hombre ahora sí mostró un cambio absoluto. Vemos cuando leemos las cartas, aquel hombre que se la pasaba fanfarroneando, el tono de sus cartas, primera y segunda de Pedro, muestran un hombre humilde, sencillo, consagrado, que admite sus errores, que invita a los demás a hacer lo mismo. Pero parece que estamos hablando de 2 personas completamente diferentes. Así que, cuidado con esto, el volver a practicar el pecado muestra que la vida de una persona no ha sido transformada, es decir, ha sido emocionalmente afectada, pero no se ha arrepentido en el sentido salvífico de la palabra. Esto es algo que tenemos que entender, porque el hombre tiene necesidad de arrepentimiento en el sentido salvífico, no de sentirse mal porque crucificaron a Cristo. Eso no salva a nadie. Ahora, este tipo de tristeza, que según Pablo es del mundo, ¿qué resultados produce? La tristeza de Judas, ¿qué resultado produce? Esta tristeza del mundo que define el acá, ¿cuál es el resultado que produce? Produce muerte, no produce salvación. Eso fue justamente lo que otra vez produjo el arrepentimiento emocional de Judas. Terminó colgándose de un poste. ¿Cómo lidia este hombre con la culpa? No encuentra salida. Y lo primero que hace es, el dolor es tan tremendo que lo que hace es, yo no merezco vivir, me voy a quitar la vida. Que en definitiva es una manera
soberbia de querer escapar a la responsabilidad. Si es lo que debió de haber hecho, en lugar de quitarse la vida, es ir corriendo a Jesús y decir, perdona, mira, ¿sabes qué, Señor? Esto que hice es una traición, es una vergüenza. ¿Cómo pude haberme atrevido a hacer tal cosa? Acabo de tirarle las monedas en la cara a estos delincuentes y ahora vengo y me tiro a tus pies y perdóname, por favor. Eso es arrepentimiento. Jesús lo hubiese salvado en ese momento. Eso es lo que pasó con el Señor que estaba en la cruz. Señor, acuérdate de mí. Un delincuente que estaba colgado del lado de Jesucristo, junto con otro delincuente del otro lado. Uno fue un tipo que no prestó atención para nada al Cristo que estaba en el medio, pero este dice, Señor, acuérdate de mí. Pero un cambio total de la delincuencia al darse vuelta y pedir, rogar a Jesucristo, sálvame de esta situación. Eso es lo que le faltó a Judas. En cambio, dice Pablo que la tristeza que según Dios produce verdadero arrepentimiento para salvación. Repito, esto no me canso de decirlo, en el caso de Judas y en el caso de los corintios se usa exactamente la misma palabra. Judas se devolvió el dinero arrepentido, pero en este caso esta gente se arrepintió también, pero la diferencia tiene que ver con Dios, no con la persona, la actitud de la persona. Detalles que tenemos que tener en cuenta cuando definimos este concepto. Y acá entonces entramos en un punto crucial, digamos, y de vital importancia en la discusión, y es el arrepentimiento como un don de Dios. Usualmente vemos el arrepentimiento como una acción humana. Y hay cierta verdad en eso, pero no necesariamente, en una forma completa. Es decir, miramos el arrepentimiento como un acto unilateral, es solamente y exclusivamente en el hombre. En tal caso no vemos ningún tipo de participación divina en el acto de arrepentirse. Es un asunto del hombre, no es un asunto que envuelve a Dios. Y lo vemos como algo hecho en lugar de algo concedido o algo producido en el hombre. Llama mucho acá la atención el hecho de que Pedro, por ejemplo, repite 3 veces la frase según Dios o de acuerdo a Dios. La palabra o la frase hebrea es katatheon. Y digo esto porque, bueno, no solamente enfatiza que el arrepentimiento efectivo debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, pero creo que apunta también a la obra de Dios en el hombre para manifestar ese tipo de arrepentimiento. Y esto en realidad está en línea con la teología de Pablo, porque cuando estudiamos a Pablo, y no solamente Pablo, pero el Nuevo Testamento, ahora voy a usar algunos pasajes para ejemplificarme en esto, pero todo el Nuevo Testamento nos habla, y esto sin tocar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también habla de esto, presenta el tema del arrepentimiento como una obra de Dios, produciendo, trayendo a la luz este cambio de actitud en el hombre. Cuando, por ejemplo, miramos a Mateo relatando la predicación de Juan el Bautista en el desierto, es decir, fuera del desierto, cuando hablamos de desierto no es en el desierto profundo, sino fuera de la ciudad de Jerusalén, al otro lado del Jordán, nos dice que él comenzó su ministerio público diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero entonces después, en el verso 8 al 10, dice, pero, dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea que no se trata simplemente de siéntanse mal. Estoy hablando para que se sientan mal. No, él dice, tienen que empezar a producir los frutos que demuestren que hubo un cambio de actitud. Por eso dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. En otras palabras, no me vengan ustedes con que nosotros no necesitamos arrepentirnos de nada. No necesitamos cambiar de óptica o de actitud, porque a fin de cuentas ya estamos afiliados a una tradición, a una etnia determinada, a un programa determinado, a un futuro que ya está trazado. No, dice, olvídense de tradiciones y de ideologías y de todo lo que ustedes creen. Si no piensen ustedes que por eso van a errar el juicio de Dios. Y luego dice,
Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo que está diciendo Juan, en pocas palabras, es, si ustedes no toman nota de esto, Dios los va a cortar y los va a tirar al infierno. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ok, yo estoy parafraseando las palabras de Juan, pero a eso es a donde está apuntando este hombre. Noten ustedes cómo Juan esperaba que las personas arrepentidas muestren en su conducta, que muestren en su manera de vivir el hecho de haber cambiado, no un asunto verbal o un asunto de sentimiento, asuntos de retórica, no señor, es un cambio en la forma de vivir, un cambio en la forma de conducirse. A eso apunta el concepto de arrepentimiento. ¿Cómo se logra ese tipo, o cómo se produce ese tipo de arrepentimiento que produce resultados dignos de tal cambio? Porque la Biblia nos dice que el hombre natural por sí solo no busca a Dios. Y no solamente, y esto lo dice Pablo en su teología en el capítulo 3 de Romanos. Y no solamente que el hombre no busca a Dios, sino que no entiende a Dios, no entiende las cosas de Dios. Está incapacitado por el pecado a volverse, a responder, a cambiar por sí mismo. El hombre no puede arrepentirse por sí solo. Necesita que Dios intervenga de alguna manera. Así que el hombre no busca y no entiende las cosas del Señor. Y si el hombre es incapaz de buscar o entender a Dios, ¿cómo se va a arrepentir según Dios? Cuando la Biblia habla del convencimiento del pecado, es decir, a ver, alguien escucha la predicación, decía Pablo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bueno, magnífico, yo tengo mis oídos abiertos, pero ¿qué es lo que produce en mí la convicción de que estoy en pecado y que necesito que se trate ese pecado? La persona que hace 2 minutos atrás estaba convencido que yo no me tengo que arrepentir de nada y de repente escucha la palabra de Dios y esa persona dice, me tengo que arrepentir. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que trajo la convicción en esa persona? Bueno, es que yo, escuché y ahora entiendo racionalmente que tiene lógica lo que me han explicado, que estoy actuando mal, me siento mal, la verdad es que, pobre hombre, murió en la cruz por mí, me da tristeza esto, así que bueno, yo voy a prestar atención al cristianismo, voy a ir los domingos a la iglesia. No, señor, eso no es el arrepentimiento. La Biblia nos dice que la convicción no parte del hombre, es el Espíritu Santo en el hombre el que produce la convicción. Eso lo vemos en Juan capítulo 16, pero está más claro que el agua. Dice, el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. No es que yo me convenzo. Esa es la manera racional del hombre de abordar las cosas. Pero no es la manera bíblica de abordar las cosas. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que nos convence a nosotros, no que me convence un argumento o me convenzo a mí mismo. No, es Dios obrando en nosotros, despertando la convicción de que tengo que arrepentirme, tengo que cambiar, tengo que ser transformados. Entonces ya no soy yo el que cambia, sino es el Dios el que me está cambiando. No es entonces una obra del hombre, sino una respuesta del hombre a la obra de Dios, el arrepentimiento bíblico. Por otro lado, cuando se habla de arrepentimiento, insisto, se lo plantea como un don de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, verso 18, ¿no? Para que se den cuenta más o menos del contexto, los de Jerusalén, los cristianos en la ciudad, escucharon que Pedro había predicado a los gentiles. Y esto, en fin, les puso los pelos de punta a la gente en Jerusalén. Los judíos todavía tenían que cambiar en algunas cosas, eran muy, como nación muy egocéntrica, eran cerrados, hacían discriminación, ellos estimaban que solamente los judíos tenían que salvarse, no había lugar para los paganos. Cuando se enteraron que Pedro había predicado a Cornelio y qué sé yo, los gentiles estaban escuchando el Evangelio, pusieron el grito en el cielo. Pedro viene y les da un informe de cómo van las cosas. No tanto de lo que hizo, sino cómo Dios estaba
obrando con los gentiles. Les cae la ficha a toda esta gente que estaba enojada. Y dice entonces, verso 18, oídas estas cosas, es decir, el informe que trajo Pedro, dice que cerraron la boca. Quedaron atónitos, dice, callaron y glorificaron a Dios. Y glorificaron a Dios diciendo, noten que no es que glorificaron a Dios en el silencio, sino que le dieron gloria diciendo esto, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Noten ustedes que ellos ahora admiten que no solamente que el Evangelio es el don de Dios, sino el arrepentimiento mismo. Claro, algunos dicen, no, bueno, un momentito, acá lo que está diciendo la narrativa es que Dios les dio la oportunidad a ellos de arrepentirse. Bueno, sí, está bien, esa es una manera de que podemos interpretar el texto, pero sin embargo no es la manera acertada. El intento es bueno, no lo voy a desacreditar así nomás. No, pero en realidad nos dicen que el texto no se trata de una oportunidad para que las personas obren con arrepentimiento, es decir, que muestren este cambio de actitud. Cuando miramos el texto, la frase original, que está traducida al español, pero la construcción original llama mucho la atención. Se los voy a leer literalmente. La forma en que pensaba el autor original, no como pensamos nosotros ahora en español. Pero el texto dice, Dios arrepentimiento para vida les dio o concedió. El acto de dar está al final de la frase o de la cláusula. Dios está en la forma principal, introductoria, la parte sobresaliente de la cláusula. Dice entonces, Dios es el que arrepentimiento, no que les dio la oportunidad de arrepentirse, sino que Dios, arrepentimiento para vida, les dio. Esto es importantísimo. Dios, arrepentimiento, les dio. No les concedió a ellos que ellos se arrepientan, es decir, que sea una actitud de ellos. No, es Dios el que le dio a ellos lo que ellos pensaban que Dios no les daría. A nosotros nos dio arrepentimiento, pero no a ellos. Y entonces está diciendo, no, a ellos les produjo el abrazar lo que los judíos pensaban que era patrimonio de ellos. Antes de esto tenemos en el capítulo 5, verso 31, otro incidente. Pedro, hablando de Cristo, dijo, a este Dios, hablando de Jesús, Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Noten otra vez que dice para dar Dios a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, noten por un lado que dice Dios es el que exalta con su diestra a Jesús por príncipe y salvador. En ese contexto tenemos que entender que es Dios entonces el mismo que Dios levantó a Cristo, es Dios el que concede a Israel arrepentimiento. No se trata de que Dios le dio la oportunidad a ellos de actuar, sino que es Dios el que produce el actuar. Otra vez, la construcción original acá es importante. Notamos allí que si agarramos el texto original, lo podemos traducir de esta manera, fiel al original o al pensamiento original. Dice, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Nosotros leemos en la traducción, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pero en realidad es para dar arrepentimiento a Israel. Está invertido el asunto. Y perdón de pecados. Ojo con la conjunción. Cuando dice allí y perdón de pecados, la gente no puede otorgarse perdón de pecados. Dios otorga el perdón de pecados. Entonces, cuando dice Dios les otorgó arrepentimiento y perdón, está uniendo las dos declaraciones, las dos cláusulas, unidas por una conjunción. Así que Dios, ¿qué es lo que da? No es que da el perdón, sino que da el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Las dos cosas Pedro las está proponiendo como que son obra de Dios, no del hombre. Tenemos que hacer bien la exégesis. Romanos capítulo 2, ya está, pasamos de Pedro a Pablo, versículo 4, dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía. No que yo me guío o que yo me arrepiento por mí solo, sin ningún tipo de intervención divina. No, dice que la benignidad de Dios es la que me guía al arrepentimiento. Otra vez, si vamos a la construcción literal del texto original, sería la benignidad de Dios al arrepentimiento te guía. El verbo en este caso está al final de la frase. Al arrepentimiento te guía Dios, no que me guío yo a la actitud de arrepentimiento. Segunda de Timoteo capítulo 2, el último, verso 25 dice que con mansedumbre corrijas, le decía Timoteo, a los que se oponen, por si quizás, noten el condicional, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Otra vez, la frase original traducida al español sería, les conceda Dios arrepentimiento para conocer la verdad. Noten ustedes, Dios concede el arrepentimiento para conocer la verdad, no que ellos conocen la verdad predicada y entonces se responden con arrepentimiento. No, Señor, no es eso lo que dice Pedro. En este caso es Pablo a Timoteo. Dice que es Dios el que les concede el cambio que necesitan. Personas que eran hostiles a la predicación, hacían lío en la iglesia, dice que Dios les conceda ese cambio y de esa forma, al haber cambiado, ahora se sienten a prestar atención a la verdad que ellos estaban negando con predicaciones raras que estaban haciendo en la iglesia de Éfeso. En todos estos casos, sin ninguna excepción, las Escrituras describen el arrepentimiento como un don de Dios. Y solamente he tocado algunos versículos porque si no estamos acá horas hablando de este tema. Es cierto que hay una respuesta humana, no voy a decir que no, sería deshonesto decir que, porque en definitiva, a ver, es el hombre el que cambia. Estamos hablando de que es el hombre el que se transforma, pero la fuente o la causa de dicho cambio o de dicha transformación no es el hombre, sino el Espíritu de Dios en el hombre obrando ese cambio de dirección, de manera de pensar, de conducta. Dios. Por eso es que la Biblia nunca le adjudica al hombre intervención en cuanto a la salvación, sino que es todo obra de Dios. Por gracia sois salvos. Por eso es que no se puede contar el arrepentimiento como una obra del hombre, sino una obra de Dios en el hombre. Eso es el arrepentimiento salvífico. Una historia que ejemplifica quizás el arrepentimiento lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Este muchacho se fue de la casa y fue un desastre. Se dedicó una vida a la manera de pensar, la manera de actuar, su conducta moral, todo cayó, pero se convirtió en un canalla, un sinvergüenza. Y bueno, la gente usualmente ve la parábola del hijo pródigo, que se sintió mal, él cambió de actitud y volvió al padre. Y entonces decimos, ahí está, ahí tenemos un ejemplo de una persona que se sintió mal y él toma la iniciativa, se arrepintió y volvió al padre. No, pero estás entendiendo mal la parábola del hijo pródigo. Porque por lo pronto no podemos mirar la parábola del hijo pródigo como una historia o una narrativa aislada de lo que el Señor Jesucristo está planteando en esa sección de las Escrituras. Estamos hablando acá, a ver, voy a mirarlo rapidito para darles mejor base bíblica. En el capítulo 15 de Lucas van a encontrar ustedes la parábola del hijo pródigo. El contexto es que, bueno, se estaban acercando ahí los publicanos, los pecadores, todos los canallas de la sociedad, según los fariseos, la gente, la lacra. Se sentaban a escuchar a Jesús porque, bueno, impactaba, ¿no?, el mensaje del Señor y contrastaba con lo que predicaban los religiosos. Los fariseos empezaron a criticar esta actitud de Jesús y entonces lo que va a hacer es ejemplificar la actitud de Jesús hacia los pecadores con 3 historias. No la del hijo pródigo, sino 3 historias. Y empieza con la parábola, por eso es que nosotros cercenamos los sermones de Jesús y agarramos un pedazo del sermón y hacemos conclusiones de un pedazo del sermón. Pues está mal eso. Acá el sermón de Jesús arranca con 2 parábolas antes del hijo pródigo, la de la oveja perdida y la moneda perdida. Y lo interesante es que prepara la historia del hijo pródigo hablando del arrepentimiento.
Cuando habla de la oveja perdida, el final de la explicación o la conclusión o la moraleja, si se quiere, de la parábola es, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y lo mismo dice de la situación de la mujer que perdió la moneda. En el verso 10 la concluye la parábola diciendo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero toma en nota lo que dice en la parábola. La persona que se arrepiente está diciendo que es la persona que iba en una dirección pero ahora va en la otra dirección. Es que tiene un cambio total, que está ejemplificado con una oveja perdida y que regresa o vuelve, y una moneda perdida que regresa. Pero la oveja no vuelve por sí sola. La oveja agarra para el otro lado. Dejó el redil y allá se perdió, ya está. No es que la oveja en un momento dado dice, me arrepiento, vuelvo para el redil. No, querido, la moneda que se cayó en el suelo y se escondió en el polvo del piso, no había piso de asfalto, baldosa, se escondió en el polvo. No es que la moneda dijo, bueno, esto no me conviene, voy a saltar de nuevo a la bolsa. No, dice que fueron a buscar estas cosas perdidas, porque por ellas solas no vuelven. Dice que el Señor, el pastor, va a buscar a las ovejas. La oveja que es caprichosa, testaruda, obstinada, que va para el otro lado, la caza, se la pone encima y viene y se la trae de regreso. Eso es el arrepentimiento. Es el Dios nuestro pastor, que sale a buscarnos al hombre que va en la dirección contraria, nos caza en el hombro, pega la vuelta y nos lleva de nuevo al redil. Y la moneda perdida, que no puede hacer nada para saltar a la bolsa, la mujer barre, limpia todo, agarra la moneda y la devuelve a su lugar. Eso prepara la idea de qué pasó con el hijo pródigo. Cuando vemos al hijo pródigo que vuelve a casa, ¿por qué cambió? Bueno, porque Dios es el que lo va a buscar. Dios transforma a la persona. Por sí solo no tiene respuesta, no tiene salvación. Se tendría que haber muerto en el chiquero. Pero toda su mentalidad cambia porque Dios obra en su corazón. Y entonces nos muestra diferentes ángulos. La obra de Dios de traer de nuevo, y por el otro lado, en el hijo pródigo, es la obra de Dios esperando alegre a ese hijo perdido que ahora es traído de nuevo. Te das cuenta que la parábola tiene que verse a la luz de las otras dos anteriores y que nos muestra que de principio a fin la obra es de Dios. Dios va a buscar la oveja, se la carga encima y la trae. Por eso quiere decir el arrepentimiento, es cuando la persona cambia de dirección. Y entonces del otro lado está Dios el Padre esperando a ese hijo arrepentido. Arrepentimiento que produjo Dios en el corazón de la persona. Ese es el sentido de la parábola. ¿Qué resultados produce el arrepentimiento según Dios? Número 1, el pesar por haber actuado mal, verso 8, acá en 2 de Corintios. 2, hacer las cosas según Dios, verso 9. Y número 3, el cambio drástico de dirección. En el versículo 11, pero es impresionante, ¿no? Cómo esta gente que había obrado mal, dice ahora Pablo, porque aquí esto mismo de que hayan sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, porque antes estaban, caían dentro de esta actitud, esta falla que habían cometido, y ahora lo vemos vindicándose por este cambio de conducta. Tenemos el arrepentimiento según el mundo, que lo único que produce es muerte. No produce salvación. El arrepentimiento, hay un arrepentimiento sentimental o emocional que no salva. Es el arrepentimiento según Dios el que es para salvación. Pero el arrepentimiento como un asunto de remordimiento no salva. El arrepentimiento es una necesidad para que el hombre sea transformado y entonces de esa manera salvado. No es un asunto del hombre, sino es una obra de Dios en el hombre, y es por eso que nosotros otra vez le damos la gloria a Dios, es la obra de Dios en nosotros, pero es una necesidad. No podemos decir, yo no necesito arrepentirme de nada.
Si a Dios le gusta, bien, y si no le gusta, ¿qué me importa? Total, yo no creo en Dios. Bueno, mi querido, estás en serios problemas. Y a menos que Dios trabaje en tu corazón para cambiar esa actitud, como la que manifestó Baruch Spinoza, que no sé si alguna vez se convirtió este señor, yo pienso que fue un hombre con muchos resentimientos, y es por eso que desquiciado, en fin, repudiaba a Dios en el sentido bíblico de la palabra, ¿no? Y bueno, terminó asociando a Dios como más bien un concepto panteísta, Dios en la naturaleza. Por eso él decía que tenemos que salir y disfrutar la vida, respirar el aire y qué sé yo, mirar la naturaleza, porque Dios se manifiesta en esa naturaleza y debemos gozarnos en la inmensidad de ese Dios. Puro panteísmo, una cosa muy rara. Así que, mis queridos hermanos, los que somos creyentes, cuando fallamos, no es asunto de sentirse mal. Si hicimos lío, está bien, uno se siente mal, pero tiene que haber un cambio de conducta. Tenemos que dejar el pecado atrás, no de reincidir y hacer pecar y pecar y pecar y practicar el pecado como mirábamos la semana pasada, que en definitiva muestra de que no estamos asociados al Señor. Y si tú no eres creyente todavía, si tú no has sido salvo de tus pecados, tienes que arrepentirte. Y el arrepentimiento lo va a traer Dios en tu corazón. Ahora, tú puedes asumir y decir, pero yo no me siento arrepentido, así que Dios no me da ni 5 de la hora. Bueno, si esa es tu manera de pensar, lo lamento por ti porque veo un destino muy, muy negro para tu vida. Pero si en este instante sientes que realmente la palabra de Dios está haciendo algo en tu corazón y te está haciendo repensar tu vida, tu actitud hacia Dios, hacia Cristo, hacia la palabra de Dios, te ruego que dobles tus rodillas, pidas perdón a Dios por tus pecados y que vengas a los pies de esa cruz diciendo, Señor, cámbiame. Eso que estás haciendo es porque Dios está obrando en tu corazón, te está produciendo algo que no tenías hace unos minutos atrás antes de escuchar el mensaje, y Dios lo que quiere es otorgarte no solamente una nueva vida, sino la seguridad de que eres salvo, que la cuenta que tienes con Dios está saldada para el resto de la eternidad. Aprovecha la oportunidad de entregar tu vida a Cristo Jesús como Salvador y verás entonces que vivirás una vida de pleno gozo, plena felicidad, donde no tropezarás, sino que perseverarás como hicieron los hermanos que se convirtieron en la iglesia primitiva, en la doctrina, en la comunión, la solidaridad, la oración. Vas a tener una vida completamente nueva, vas a tener un hogar nuevo, hijos nuevos, relaciones nuevas, todo va a ser algo diferente por la pura gracia de Dios. La necesidad de arrepentimiento. Padre, te damos gracias por tu palabra, la orientación que nos da a poder definir y entender la obra de Dios en la vida del hombre, que es de principio a fin. Por eso Pablo decía que Dios es el que produce, no los hombres, sino Dios produce el querer y el hacer. Y es por eso que Pablo decía que la obra es por gracia de principio a fin, no por obras. Así que gracias, Señor, por la salvación gratuita, y te ruego en el nombre de Cristo que si hay alguien que todavía no te conoce, que por favor, Señor, ahora que estás inquietando su corazón, te ruego que lo traigas a los pies de esa cruz, aquella oveja perdida, Señor, que la traigas de nuevo y pueda caer a los pies del Salvador que otorga eterno perdón y vida eterna también. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.